tengo la suerte de poder hablarles de economía y de turismo, que es mi gran pasión, y olvidarme por un ratito, aunque sea, de estas últimas 3 semanas donde el país, menos algunos, me llamaba por teléfono para preguntarme qué iba a pasar con el dólar, si íbamos a terminar todos muertos, desocupados, o si nuestras empresas iban a quebrar. Entre amigos, parientes, clientes, no paraban. Obviamente no asesoraba a nadie, mucho menos parientes y amigos, pues le decís una cosa, sale mal y obviamente la culpa es tuya porque me hiciste perder plata. Con lo cual acá vamos a hablar de turismo, que es mucho más lindo, es mucho mejor, pero fundamentalmente no. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver lo que sucedió estas 3 semanas. Pero hay un punto por el cual siempre me gusta empezar este tipo de charlas, y más en este tipo de ámbitos. El turismo, como actividad económica, siempre toma este tipo de situaciones que sucedieron en la República Argentina, caso de evaluaciones o cualquier tipo de decisiones de política económica en los países de forma exógena. Nunca el turismo es decisor. ¿Qué significa esto? Que la actividad turística donde fuera del mundo, aún en España, cuya actividad es quizá la principal o una de las 2 principales y genera muchísimo empleo y salvó claramente de la crisis económica española la actividad turismo, ni en España el turismo puede tomar decisiones con respecto a variables económicas. ¿Qué significa? Que las tenemos que aceptar. ¿Qué significa? Que las pueden tomar o bien ministros de Economía o bien el resto del mundo, dependiendo de cualquier tipo de crisis. Ahora, ¿cómo nos manejamos ante este tipo de situaciones? Sector público, sector privado, sector académico. Y este es uno de los temas que vamos a ver justamente ahora. Bien, algunos datos de mundo. Vamos a ver mundo, Latinoamérica, Argentina y Mar del Plata. ¿Por qué mundo? Si bien nos interesa mucho para poder conocer qué es lo que está pasando con los turistas. Los turistas, como contó Oscar Suárez, como contaron los compañeros, están cambiando y mucho su manera de consumir turismo. Por ejemplo, cualquiera de nosotros sabe, y nos acordamos cómo se vendía turismo. Mis épocas, tuve 25 años de gerente de empresas de viajes. Después estuve 5 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dirigiendo los equipos de estudios de impacto económico del turismo. Y hace 14 en la consultora y en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Entre Ríos. Digo, ¿cómo es este tema del impacto económico del turismo? El mundo está cambiando. Los turistas están cambiando. En la época de mi viejo, cuando fue la primera vez que tuvo oportunidad y la suerte de ir a Europa, se fue 45 días y conoció 9, 10 países. Hoy, aunque tengas esos 45 días, no te los tomás. En general, suele suceder esto, con lo cual está cambiando el turista en el mundo, pero está cambiando también el turista en Latinoamérica y en Argentina. El que tiene 30 días de vacaciones se toma 2 de 15, 3 de 10 o 4 de 7. Y los nuevos turistas que están llegando a consumir también están haciendo eso. Ya no es una cuestión solamente de millennials. El otro día estaba en una conferencia y alguien decía, hoy ser millennial no es solamente una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Nosotros, a estos 50 y pico de años, también tenemos actitudes de millennials. Por ejemplo, ¿cómo consumimos turismo? Hace 20 o 25 años, ¿a quién se le hubiera ocurrido irse a Madrid por una semana y que nadie te pregunte, ¿y ya que estás, no te vas a quedar? No, voy y vengo. En términos relativos, el precio de los pasajes bajó, en términos relativos con respecto al de hace 20, 25 y 30 años. La hotelería te ofrece, alojamiento te ofrece también opciones mucho más económicas. Y además, el tema laboral hace que esto suceda. Miren estos números. El turismo ya representa prácticamente el 10% del Producto Bruto Mundial. Estamos hablando de una sola actividad llamada turismo. Genera lo dijo Omar Valdés, lo dijeron los compañeros, 1 de cada 10 puestos de trabajo, y en la República Argentina casi que se está dando lo mismo. 1.4 billones de dólares en exportaciones, y acá hay un punto que me parece clave. Cuando nosotros miramos, los economistas y especializados en turismo, miramos el turismo receptivo, los extranjeros que llegan a la República Argentina, eso es una exportación. Difícil de entender porque tenemos una culpa importante en los secundarios y en las universidades. En general, cuando ponemos ejemplos de exportaciones o de importaciones, y mucho más en la República Argentina, decimos una exportación, mandás 1 tonelada de soja y te llegan 300 y pico de dólares a cambio. Mandás. Ahora, cuando se trata de un servicio como el turismo, el turista, el cliente, viene a la fábrica a cielo abierto, deja los dólares que generó en otra economía y los deja acá, en un montón de bienes y de servicios.
noche de alojamiento, transporte, gastronomía, compras, souvenirs, excursiones, cultura y todo lo que sabemos que es impacto directo, impacto indirecto e impacto inducido que vamos a ver en un rato. Es casi el turismo, es casi el 30% de las exportaciones de servicios del mundo, ¿Qué pasa en total de arribos? Y esto sí me parece interesante dedicar un minuto. Fíjense, desde el año 95 hasta el año 2017, cómo están creciendo, salvo en algún momento que fue la crisis 2008-2009, ¿sí? Donde evidentemente el turismo también tuvo su crisis. Esto también es interesante hacer un pequeño paréntesis. El turismo, ante cualquier crisis, que puede ser crisis de seguridad, crisis de salud, crisis política o crisis económica, rápidamente se retrae. Uno puede ver qué puede pasar en Argentina ante una crisis económica. Rápidamente se retrae. Pero la misma rapidez que tiene el turismo en retraerse ante una crisis es la misma rapidez que tiene en recuperarse cuando la crisis se calmó. Cosa que es muy diferente cuando estudiamos otra actividad económica. Por ejemplo, el sector automotriz, que lo vamos a ver en un ratito cuando vemos algunas cifras de Argentina y exportaciones de autos. Fíjense, ¿qué podemos esperar del mundo? Esto es lo que está pasando. Está creciendo año tras año. ¿Y qué pasa en el mundo? Pasa en Latinoamérica y pasa en la República Argentina. ¿Qué podemos esperar de Mar del Plata? Pensar Mar del Plata, que el turismo siga creciendo. El tema es cómo conquistarlo. El secreto es cómo conquistarlo, independientemente que usemos unas u otras herramientas o unas y otras. Cuando a veces decimos, pero cuando hablas, Pablo, hablas tan sectorialmente del tema del turismo, la importancia económica que tiene el turismo en la generación de empleo en la República Argentina, la importancia que tiene el derrame del turismo en las economías regionales que otras actividades no tienen. No estoy hablando en contra del agro, en contra de la ganadería, en contra de la industria o en contra de otros, digo ¿Por qué turismo de cruceros o turismo de reuniones? Turismo de cruceros, como dijo mi compañero, y turismo de reuniones, y turismo gastronómico, y turismo sol y playa. No o, y. Esto es lo importante. Fíjense cómo varía el ritmo. Es complejo de verlo de ahí, pero lo van a ver así, miren. La línea anaranjada es arribos internacionales y la línea azul, la curva azul, es el PBI mundial. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense la importancia que tiene el ritmo del crecimiento económico del mundo con el ritmo de crecimiento en los arribos de la gente. Y lo vemos que cuando hay crisis, bajan los arribos. Pareciera una verdad de perogrullo esto, pero lo importante es esto, no cuando baja, es cuando sube. Lo que yo les contaba antes, cuando hay una crisis, ¿se acuerdan la crisis del SARS en el sudeste asiático? Enseguida se recuperó cuando se enteró el turista que había desaparecido el riesgo de contagio. Lo mismo pasó con Brasil a principios de la temporada, había fiebre amarilla, los rumores, los diarios, bajó el turismo, bajó, pero se recuperó enseguida cuando se dieron cuenta que había un caso, y era en Bucios, y no en el nordeste, tampoco en el sur. Y esto es una característica que tiene nuestra actividad y es muy importante también analizarla. Fíjense en arribos lo que sucede con la región americana. El promedio de arribos de Américas es 2.9. 2.9 el crecimiento en arribos al año 2017, datos oficiales. Pero miren lo que pasó en América del Sur. Está por arriba de la media. Creció en arribos un 7%. Creció más del doble de la media de toda América. ¿Y esto por qué es? Fundamentalmente porque está cambiando el turista. Ya no solo viaja más y menos días, sino está eligiendo otro tipo de experiencias turísticas. Y este es el punto de pensar Mar del Plata. ¿Hacia dónde va? Cuando preguntaba uno de los colegas, Mar del Plata es turística, díganme cuáles son los atractivos. Claro, hoy uno muchas veces con cierto tipo de cabeza pensamos atractivos quizá físicos, y el turismo gastronómico, o me van a decir que nadie sabe cuando llegás a San Sebastián, uno de los puntos es vamos a comer rico comida vasca. O puedo contarles 43 millones de ejemplos que tengan que ver con experiencias. ¿Por qué no pensamos también experiencias? No, ¿por qué no pensamos experiencias? En pensar Mar del Plata, y me parece que este es el disparador, es juntarnos el sector privado, el sector público y el sector académico, como corresponde. Fíjense, hoy contaba en la reunión previa con las universidades.
Hay países, desde el punto de vista económico exitosos, como Estados Unidos, que viven consultando a las universidades. Es absolutamente normal, corriente, que cualquier tipo de actividad económica, cualquier tipo de industria de servicios, consulte a las universidades. El sector público consultan a las universidades. ¿Estamos medio lejos nosotros todavía? Sí. Pero ¿qué está empezando a pasar con el mundo del turismo? Está empezando a consultar a las universidades. De las universidades hay cabezas que están pensando, que están estudiando, que están analizando, que están investigando, y no solo cuestiones teóricas, también prácticas, como voy a contar el ejemplo del observatorio de la UBA en un ratito. El empleo, como decíamos antes, 1 de cada 10 a nivel mundial. Tenemos empleo directo, empleo indirecto y empleo inducido. A veces cuando hablamos de empleo inducido y ponemos el ejemplo quizá más fácil porque es un lugar muy pequeño, que es Villa La Angostura, un destino turístico por excelencia de la República Argentina, y hacen un estudio cuando hicieron su plan estratégico y detectaron que cuanto más turismo hay, más empleo en el sector bancario. Ese no podemos decir que es impacto indirecto, es impacto inducido. ¿Por qué? Porque mucha gente llegaba y como muchas veces, por cuestiones especiales del sector privado en Villa La Angostura, no aceptan tarjeta de crédito o débito en muchos lugares, la gente iba al banco a sacar dinero o bien a los cajeros o al cajero físico. Con lo cual tuvieron que aumentar el empleo en las sucursales de los bancos en la calle principal de Villa La Angostura. Cada vez que llega turismo toman más gente los bancos, ya no el hotel, el restaurante, el negocio, los turoperadores, los guías, el que alquila caballos, el señor del negocio de ropa, el proveedor de artículos de limpieza que se beneficia cuando el hotel le pide y le compra más, porque tiene que lavar más toallas y más sábanas y más servilletas y manteles. También hay empleo inducido. El sector de viajes y turismo, particularmente en América Latina. Fíjense lo que significa en América Latina, y acá ya estoy poniendo un punto que es exportaciones totales. Empezar a comprender que el turismo receptivo es una exportación. Y yo me animo a discutir, si bien desde el punto de vista académico voy a decir una burrada, entiéndanmelo como comparativo y como ejemplo. Si viene un porteño a Mar del Plata, si viene un salteño a Mar del Plata, un tucumano, un mendocino a Mar del Plata, ¿no está trayendo un dinero que generó en otra economía y lo ingresa a la nuestra? ¿Sí o no? Claramente que en el balance de pagos el Banco Central no lo va a poner en una exportación, porque no lo es, porque es un dinero que está circulando dentro de Argentina. Hasta acá va bien. Y se supone que lo que nos interesa es que ingrese dinero fresco y nuevo del mundo a la Argentina. Hasta acá va bien, para los grandes números. Ahora yo digo, para el sector privado marplatense, si ese dinero llegó de un brasilero, llegó de un francés o llegó de un chileno o de un uruguayo, esa noche de hotel no la vendiste igual que si te la pagó un mendocino o que si te la pagó un salteño. Con lo cual, si bien no podemos decir que es una exportación porque no lo es, y sería una burrada decirlo, es un dinero que me interesa porque dentro de la República Argentina ese dinero lo ganó un bodeguero de Mendoza y lo trajo acá. O un dinero que lo trajo el productor agropecuario salteño y lo ingresó acá. Y esto es justamente lo que también tenemos que empezar a pensar. Cuando Matías Esquet y Anita Martín hablaban de los números del turismo de reuniones, mostraban algunos datos de esta organización llamada ICA. Nosotros en el observatorio a nivel nacional medimos todos los eventos, no solamente los que califican para este organismo. ¿Por qué? Porque el criterio de ICA, que es la asociación más importante a nivel mundial, tiene criterios muy restrictivos para ponerte dentro del ranking. Tiene que haber sido en 3 lugares previos a esa medición, más de 50 personas, tiene que tener cierta rotación. Bueno, algunos criterios bastante restrictivos. Si acá tenemos un evento que se hizo por primera vez y trajo 500 personas, ¿no me interesa desde el punto de vista económico? Claramente sí. Entonces van a haber algunos números en un ratito diferentes a los de este ranking ICA, mucho mayores. Argentina especialmente. Fíjense, y acá estoy trayendo 2 datos, 2 columnas. ¿Por qué? Porque es interesante que los académicos también podamos ver cómo estudiamos diferentes fuentes. La del MINTUR es la fuente oficial, es el Ministerio de Turismo de la Nación. La de la izquierda es la columna de WTTC, que es
World Travel and Tourism Council, el Consejo de Turismo Mundial, el sector privado. Hace 2 semanas fue la gran cumbre mundial del WTTC en la República Argentina, en Buenos Aires en particular, y vinieron los grandes popes de las grandes cadenas de hoteles del mundo, compañías aéreas y todos los relacionados con los grandes turoperadores. Y trajeron estas cifras, y fíjense qué interesante, el empleo directo, las exportaciones totales, prácticamente tenemos la misma cifra, y hablaron que al 2017 casi 7.200 millones de dólares se invirtieron en turismo en la República Argentina en todo tipo de rubros. Y veamos esto, que es lo que yo les decía. En este cuadro de exportaciones, acá sí estamos midiendo el dinero en dólares que ingresó en la República Argentina al 2017 en millones de dólares. Fíjense que primero obviamente soja, donde dice oleaginosos, soja, nuestra principal exportación, claramente. La segunda es otros complejos cerealeros, que puede estar trigo, maíz, etc. Y el tercero, que es automotriz, exportaciones de autos, con 6.300 millones, casi cerca a nosotros con casi 6.000, 5.968. ¿Cuál es el tema? Que automotriz exporta 6.300 millones, pero para lo cual tuvo que importar un 70% de autopartes. Con lo cual, en el neto, claramente, nosotros estamos en tercer lugar en exportaciones. Ahora, este dato, que para mí es clave, me trae a esta reflexión que quiero hacer quizás como primer mensaje de la noche. ¿Y cuál es? Si nosotros, que somos los que estamos involucrados directamente con la actividad turística, sector privado, sector público, profesionales, sector académico, no estamos conscientes del valor, de la importancia que tiene para nuestro país, para nuestra ciudad, el turismo como actividad económica estratégica. Me acuerdo, primer charla que di hace unos 15 años, 16 años, el título era El turismo, una exportación no tradicional. Claramente, hoy ya me río cuando veo esa carátula porque hoy es una exportación tradicional. Miren si no. Ahora, ¿cuál es el punto? Me acuerdo también cuando en aquel momento el ministro de Desarrollo Económico me decía, mostrame números para que yo le pueda contar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires la importancia que tiene el turismo y que me dé presupuesto para poder hacer desarrollo, inversión en infraestructura, inversión en planificación, inversión en promoción y marketing. Si yo no tengo números, lo primero que hace el resto del gabinete, y acá ya estamos hablando de alguien que está convencido que somos una actividad económica que trae beneficios en lo social y trae un derrame económico con distribución mucho más igualitaria y equitativa que otro tipo de actividades, y este dato también es clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Decía, el resto del gabinete me mira y me dice, ustedes los de turismo solamente quieren divertirse, viajar y pasarla bien. Y claro, nunca van a entender que es una actividad económica estratégica para muchísimas ciudades y regiones de la República Argentina, para lo cual necesito números. Y ahí es donde Oscar Suárez se reía y decía, viene Pablo ahora, qué aburrido dar números a esta hora de la tarde de un lunes. Pero el punto es este. Primero, convenzámonos nosotros que es importante esta actividad económica llamada turismo. Nosotros somos los que tenemos que ser defensores, difusores y sensibilizar a todos los colegas. Y después, que los demás, que no son de nuestro sector, claro, la primera vez en mi cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas, armamos una cátedra de macroeconomía e incorporé a Diego Coats, que es el economista jefe de la UIA, de quien aprendí un montón de cosas, de cómo ellos tienen armado un equipo de economistas en la UIA, donde no paran de sacar documentos para hacer lobby. Viven haciendo lobby. Instantáneamente se enteran de algo, documento, van a ver al gobierno. El sector agropecuario, ni les cuento. Un rumor que podían llegar a suspenderse la disminución de las retenciones a las exportaciones de soja, y salió el sector entero a pedirle una reunión al presidente. El ministro de Agricultura dijo, no me importa mucho, yo le pido una reunión ya mañana al presidente. Y el presidente los recibe y dice, no, yo no dije nada, no, de ninguna manera. Imagínense al turismo, pero si nosotros mismos no estamos convencidos de la importancia que tenemos en la generación de empleo, en el derrame económico, y que generamos derrame, que además es una actividad que propende a una distribución del ingreso mucho más equitativa que otro tipo de actividades económicas, entonces acá están los números que tenemos que mostrar. Y les contaba el ejemplo de la facultad. Diego Coats me dice, así vamos a armar nosotros los documentos y los armamos. Incorporé a Matías Tombolini, que piensa en algunas cosas diferente a mí, y a el querido, pobre Tomás Bulat, con quien teníamos discusiones desde lo económico, pero todos de algún modo o de otro aprendimos de un señor que se llama Juan Carlos de Pablo, que era, hablemos de economía fácil, expliquemos fácil, contémosle a la gente
las cuestiones que tienen que ver con la economía fácil. Y en turismo, como me decía Coates, me dice, ¿por qué ustedes en turismo no están acostumbrados a incorporar conocimiento de otros sectores? A incorporar otro tipo de profesiones y especialistas. Bueno, somos muy refractarios a la incorporación de conocimiento de otro tipo de especializaciones o de profesiones. Me acuerdo, mi primer jefe de una agencia de viajes me dice, ¿curso de qué? De marketing. ¿Para qué? Si siempre me fue bien así. O sea, perder el tiempo a un curso de marketing turístico. Fíjense cómo se pensaba hace 25 años, o cómo pensaba por lo menos este empresario. Y me animo a decir que muchos empresarios pensaban igual en la industria. Es muy heterogénea nuestra industria o nuestro sector. 5 horas. El turismo en 2017, fíjense la cantidad de trabajadores en forma directa. Alojamiento, casi 61.000 personas. En transporte, casi 180.000. En agencia de viaje, 23.000 solamente en blanco, sin contar empleo por temporada. Y en restaurante, más de 215.000. Esto es el empleo en blanco generado con fuente CIPA y WTTC. Esto es muy importante, hice la aclaración a propósito de la palabra de empleo en blanco. Fíjense la inversión, como decíamos antes, más de 7.000 millones de dólares, fue un 9.2% mayor que la inversión que hubo en 2016, incluyendo las compañías aéreas low cost que también llegaron. Fíjense el impacto de los fines de semana largos. ¿Cómo discutimos y cómo defendimos el tema de que no se termine, de que no se le dé de baja a la ley de ordenamiento de feriados? Y claro, ustedes desde Mar del Plata dicen, por favor, no, nos conviene y mucho, genera impacto económico. Ahora, pensemos qué estaba pasando en Buenos Aires. Las cámaras de shopping centers son los principales hacedores de lobby para que esto sucediera. La UIA, Unión Industrial Argentina, era la principal lobista para evitar que esto sucediera. ¿Por qué? Porque cada día que tenían que pagarle a un empleado en un día feriado era doble, con lo cual esto engrosaba sus costos. Entonces, cuando entendemos que otro tipo de actividades económicas tienen sus números, tienen sus datos y mandan a presionar, usualmente las películas le dicen lobby, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no tenemos un ejército de profesionales que salga a mostrar números que son verdaderos además? No estamos inventando nada, estamos solamente mostrando lo que es en la realidad. Y acá hay un caso maravilloso. Hasta hace 1 año y medio, el Banco Central, bueno, todavía, tiene una herramienta que se llama MULC, Mercado Único Libre de Cambios, que es donde se anota todos los dólares que entran y los dólares que salen en el MULC. Obviamente se instaló en un momento determinado, por motivos X, que el turismo fugaba 10.000 millones de dólares, el turismo emisivo, ¿no? Fugaba 10.000 millones de dólares por año. No recuerdo quién de los colegas, creo que fue Oscar, mostró unos datos de comercio electrónico. Ustedes saben que cuando desde la FAEBIT, desde la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, nos pusimos a analizar con el observatorio que tenemos en la FAEBIT y desagregamos a qué pertenecen esos supuestos 10.000 millones de supuesta fuga, nos dimos cuenta que adentro está, obviamente, pagos compañías aéreas al exterior, pagos turoperadores al exterior, pero había gastos con tarjeta de crédito que sin desagregar tenían gastos de turistas en el extranjero, de argentinos en el extranjero, y tenían cerca de 3.000 millones de dólares de gastos de argentinos no presenciales. ¿Saben qué es? Cuando yo en mi casa sé que voy a viajar a Miami y me meto en Amazon.com y me compro 4 remeras, Banana Republic, Zara, un celular, una Mac y lo que fuere, me lo mando al hotel, si a eso le sumás jueguitos, aplicaciones, Netflix y un montón de gastos, de datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, te dabas cuenta que ya empezamos con que había 3.000 que no. Digo, independientemente de este número, fíjense cuando hay investigación, cuando hay conocimiento, y el punto cuál era, que va el presidente de la FAEBIT a juntarse con los técnicos del Banco Central, y dijo, toda la vida me miraron y se reían, porque nos subestiman en muchos sectores. Y ustedes saben una cosa aquí interesante, no solamente esta vez no se rieron, tomaron el documento y corroboraron que esto estaba mal, y ya empezaron reconociendo 1.800 millones de dólares. Dijeron, y vamos a seguir estudiando porque posiblemente ustedes tengan razón y lleguen a los 3.000. Que el Banco Central reconozca a través de un documento que presentó una asociación de turismo, me parece que estamos hablando de un momento
de un avance interesante con respecto a los números. Y acá vemos lo que crecieron los turistas en lo que va solamente del 2018 en fines de semana largos. Carnaval, Semana Santa y el del 1 de mayo. Vamos a ir rápido a Mar del Plata. Esto es turismo de reuniones, un poco lo que decía Matías y Ana, el valor que tiene el turismo de reuniones para romper la estacionalidad de un destino como Mar del Plata es clave, es absolutamente clave. Lo han logrado otros y Mar del Plata claramente también. Bueno, para este año, no puedo dar todavía los números, los vamos a dar el miércoles a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro de Turismo de la Nación, el presidente de la Cámara, pero a Mar del Plata le fue mucho mejor en el 2017 que en el 2016. Es todo lo que puedo decirles por ahora, perdón. El impacto económico del turismo, particularmente en Mar del Plata. Entre diciembre, fíjense, temporada 2018, datos de la encuesta de ocupación hotelera, de INDEC, de CAME y también datos del EMTUR, ¿sí? Que trabaja y muy bien, creo que está por acá Leandro. Felicitaciones. Entre diciembre y febrero, temporada, más de 500.000 viajeros fueron hospedados. 2.657.000 pernoctes y el gasto dio aproximadamente 1.850 millones de pesos. Y esto es muchísimo dinero que quedó en la ciudad de Mar del Plata. Y fundamentalmente pues son turistas, la mayoría argentinos. Ahora vamos a ver algunos datos. Fíjense la evolución, cómo fue creciendo con respecto al 17, el 18, un 10.8%, con lo cual claramente hay una recuperación de la cantidad de viajeros hospedados en la ciudad de Mar del Plata. Fíjense este tema, estábamos hablando recién con respecto a la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad de Mar del Plata de distintos destinos. Miren lo interesante que es cómo van creciendo los pasajeros en vuelos de cabotaje. Hoy ya los pasajeros, por una cuestión incluso hasta de costos y de comodidad, están eligiendo el avión. Pasa que antes eran 2 vuelos y hoy más o menos la diferencia, ¿no? De 2 a 16 vuelos. Imagínense la cantidad de gente, y acá tenés los datos. Datos de ANA, claramente tenés que entre marzo del 16 y marzo del 17 hubo un crecimiento del 22%, pero que de marzo del 17 o enero 17 a enero 18, casi el 60% más de pasajeros transportados por vía aérea. Esto es enorme para la ciudad de Mar del Plata y todos los eslabones de la cadena. Bueno, esto es un dato que probablemente lo conozcan, cómo está distribuido, desagregado el sector hotelero, el 65% es hoteleros, 35% para hoteleros, y del 65% de hoteleros, hoteles de 1 y 2, un 50%, hoteles de 3, más boutique apart, 13%, y hoteles de 4 y 5, un 4%. Y esto me trae, y con esto ya creo que ya cierro, a ver, Villa La Angostura como destino, que ya se los puse como ejemplo antes. La mayoría sugiere, opina que es un destino de qué tipo, gama media o alta gama. Alta gama. La mayoría de los hoteles de Villa La Angostura, ¿de qué categoría suponen ustedes que son? ¿4 y 5? Pues les aclaro que el 75% de los hoteles son de 1 a 3 estrellas. Con lo cual, ¿qué problema tenían cuando el secretario de Turismo vino y dijo, tengo un problema grave? ¿Cuál es? Que en el imaginario de la gente está que es un lugar de alta gama y es caro, cuando el 75% de mis camas son de 1 a 3. ¿Cómo se las lleno? Y tengo que empezar. Y cuando se hizo un debate en un taller, aún los dueños de los hoteles de 1 a 3 no querían que se rompiera el mito de Villa La Angostura, ciudad cara y ciudad de alta gama. Qué contradicción, ¿no? Bueno, esto también se da en turismo. Distribución de agencias de viajes. Miren qué interesante las agencias de viajes en Mar del Plata. El 84% son de 1 a 7 empleados. ¿Por qué es un dato interesante? Primero porque habla de que somos un sector micro, pequeño y mediano, MIPYME. Pero además porque a través de la nueva reglamentación que hubo de hace 2 semanas de la Secretaría de Pymes de la Nación, se empezó a clasificar las actividades de comisión ya no por facturación, sino por cantidad de empleados, para poder acceder a los beneficios de la ley PYME, que son un montón. Lo que pasa, claro, ¿cómo había que explicar a los funcionarios que cuando yo facturo $7 millones no es mi plata? No es que vendí por 7 millones y me entraron a mí.
Yo vendo por cuenta y orden de terceros. Es una actividad de comisión. A mí me quedó una comisión, encima pago un montón de impuestos por sobre el total, el impuesto al cheque, por ejemplo, con lo cual, bueno, se logró justamente con datos, con números, con investigación, mostrarle a la Secretaría PYME cómo tendrían que clasificarnos. Se logró y hoy se clasifican a las agencias de viajes por cantidad de empleados. El 85% en Mar del Plata ya es más, si llegamos a 10 también, y va a ser prácticamente el 96%, pueden acceder a los beneficios de la ley PYME, que son muchos. ¿Qué tipo de turismo comercializan? Obviamente emisivo nacional e internacional, el 62%, el 30% de estas agencias emisivo internacional y receptivo también, y 5.8 solo emisivo. Es raro que esto suceda. Cantidad de reuniones en Mar del Plata, esto lo mostraron Matías Esquet y Anita Martín, 255 reuniones, en general, no solo las que califican para este organismo llamado ICA, en general, de las cuales el 87% fueron congresos y convenciones, casi el 6% eventos deportivos internacionales y 6% ferias y exposiciones. Todavía hay muy poca medición de viajes de incentivos, que es muy interesante por lo que termina dejando en la ciudad. La cantidad de asistentes fueron el 50% locales y el 50% turistas, más o menos, 51 y 49, con lo cual esto es muy importante por los pernoctes, claramente, ¿no? Y esto fue todo. Muchísimas gracias por escucharme. Perdón la tardanza. Que estén bien. Gracias.